Hola compañeros y maestro, en esta ocasión les voy a hablar sobre las terrazas, un diseño arquitectónico por su servidora Vania Leiva del grupo 131. Ok, empezamos por definir qué es una terraza. Es una parte descubierta o parcialmente cubierta, amplia y espaciosa en un lugar elevado de un edificio o que sobresale en su fachada, protegida por una barandilla o muro bajo. Su origen etimológico emana del latín y más exactamente la palabra terraceus, que puede traducirse como hecho de tierra. El significado simbólico. El término terraza hace referencia a toda superficie al aire libre que se halla sobre una edificación. O sea, es la cubierta de la misma, pero que puede ser utilizada siempre esta palabra se refiere a espacios abiertos. Por eso también reciben este nombre los lugares en restaurantes y bares destinados a los comensales, o la serie escalonada de tierras en la ladera de una montaña que se usa para los cultivos. La única excepción que escapa totalmente a este concepto es la que domina a una jarra de vidrio con dos asas. Hay un tipo de jarras que también le llaman terrazas, pero pues esto es el único como término de la palabra que no tiene nada que ver con la arquitectura. La historia. Voy a comentar un poco sobre de dónde viene, ¿no? Cómo es que nace. Las terrazas surgieron en regiones soleadas con lluvia escasa. Las encontramos en las tierras ribereñas del Mediterráneo. En el antiguo Egipto, la mayor parte de viviendas disponía de una terraza azotea superior en que se desarrollaba una parte importante de las actividades domésticas. El movimiento moderno potenció su realización, se buscaba desarrollar espacios habitables al aire libre que hicieron entrar la naturaleza a la vivienda. En la imagen podemos ver los ejemplos de cómo en estos lugares hacían uso de pues más bien aquí podría hacerse azotea y la convertían en una tipo terraza para hacer actividades por pues los fuertes calores que hacían y que escasa lluvia. Entonces sin problema podían tener parte de sus actividades desarrollarlas en la azotea. Otro ejemplo de dónde es que nace este diseño arquitectónico pueden ser estos tipos zigurats, en donde se ve claramente cómo es que usaban las terrazas. Ahí en la imagen vemos la primera terraza, segunda terraza y hasta una tercera terraza, que era parte del diseño de un zigurat. Los zigurats de dimensiones monumentales comenzaron a elevarse durante la tercera dinastía de Ur, alrededor del 2100 a.C. El templo de la ciudad Ur, quizá el más grandioso, fue construido en honor a la diosa Nar, símbolo lunar. Si bien hoy se conserva solo una parte del monumento, se sabe que originalmente contaba con una base de 62 metros por 43 metros, alcanzando una altura desconocida, aunque superior a los 15 metros que hoy se mantienen. Se componía de varias terrazas superpuestas con el templo apropiado dicho en su cúpside. Esto es uno de los ejemplos en donde podemos ver desde qué años se viene utilizando este diseño arquitectónico. ¿Cómo surgió y cómo ha evolucionado? ¿Cómo surge? Las terrazas agrícolas se remontan a tiempos prehistóricos, pero las terrazas arquitectónicas son igualmente antiguas. En este punto me di cuenta que también se maneja mucho otro tipo de terrazas, que es la primera imagen que se ve en la parte superior, donde se ve que el pasto verde, está como escalonado, ¿no? Tiene como esas tipo terrazas. Al buscar yo el surgimiento de las terrazas, me salen mucho más historias de este tipo que una terraza como la conocemos hoy en día. Pero prosigamos con la lectura. Es una práctica que ha estado en uso desde los campos de arroz de Asia hasta los empinados laderas de los Andes en América del Sur durante el Imperio Inca. La agricultura de terrazas se ha utilizado en todo el mundo. El uso de terrazas agrícolas ayuda a prevenir la erosión y la escorrentía del suelo. Por eso es que optaban por poner este tipo de terrazas escalonadas
pero más que nada es el tipo que se usaba de manera agrícola para sus cultivos y sus campos. Es igual de antiguos que las terrazas, como las también se conocieron, que también son igual de antiguas como del tipo del zigurat que acabamos de ver. Su evolución. Hoy en día, ya aunque sus características físicas varían, una terraza se asemeja a una habitación sin muros exteriores, a veces incluso sin techo, y es mucho más amplia que un balcón. Las terrazas son sumamente versátiles en términos de funcionalidad. Pueden ser utilizadas para una gran variedad de actividades, como lugar de reunión, de entretenimiento, de relajación, para tomar el sol, incluso como lugar para comer. Y ya tenemos en la parte inferior una imagen de ya es como es que se ve una terraza en la actualidad, que es como actualmente la conocemos. ¿Cómo se usa actualmente? La terraza es un patio como elemento arquitectónico, a menudo crea una transición entre el interior de un edificio y el jardín adyacente. Las habitaciones contiguas suelen estar abiertas a las terrazas con grandes puertas y ventanas. La plataforma en sí puede diseñarse como un área al aire libre, protegida, parcial o completamente cubierta o sombreada por un toldo o pérgola. El jardín puede conectarse directamente a la terraza o estar en un nivel inferior o nivel superior en una pendiente y conectarse por escaleras o rampas a la plataforma. El área de una terraza de terreno también se puede usar para plantar un jardín. Así es como se usa en la actualidad. Como podemos ver, tiene demasiadas funcionalidades y no hay una manera específica de colocarla en una, en una obra o ya sea en nuestra casa. No hay como una manera estricta de decir que no puede ir en la parte superior o no puede ir en un segundo piso o tiene que ir obligatoriamente, no sé, en la parte trasera de la casa. O sea, no hay una especificación y es totalmente versátil en la manera de usar una terraza. Los aspectos generales. Los aspectos generales a tomar en cuenta en una terraza vienen desde los colores, que es la función de una pintura de exterior. No solo es embellecer, sino también proteger las superficies de paredes o pisos. Por lo tanto, para elegir la adecuada, se requiere no solo de analizar su aporte estético, sino también sus características, durabilidad y técnicas de aplicación. Aquí vemos que más allá de embellecer, como dice la lectura, al ser una zona que está expuesta pues a la naturaleza, a los vientos, a la lluvia, tiene que ser la pintura más que nada una elección para protegerla más allá de hacerla lucir. Uno de los colores más utilizados en espacios exteriores es el blanco. Podemos acompañarlo con toques de azul en alguna pared o elementos arquitectónicos y muebles con algún tipo de mosaico, aportándose un carácter marroquí. Otra opción es darle un aspecto chill out añadiendo elementos sencillos, muebles con palets de color blanco, foralillos, cojines o alfombras, mezclando el blanco con otros colores más vivos sin romper con el ambiente relajado. El blanco también tiene como sus pros y sus contras, aunque sea el más utilizado, ya que la gente lo considera como un color sucio, entre paréntesis, entre comillas, perdón, como un color sucio, porque pues todos sabemos que es un color que fácilmente se le nota en sus manchas. O sea, estar al exterior, pues es más fácil que se le note esta suciedad, pero también es muy utilizado porque ayuda a resaltar todo aquello que nosotros utilizamos para la decoración, los muebles, la vegetación y este tipo de cosas. Pero aparte del color blanco, se usa mucho la psicología del color y estos colores como fríos, dependiendo de qué de estilo le quieras dar a tu terraza, o colores cálidos, que ya los conocemos, que son los colores naranjas, el color amarillo, y los colores fríos vienen siendo como un verde, un azul, y ya muy bien utilizados, complementados el mobiliario que vamos a utilizar, pues es ya dependiendo del gusto de cada quien y el estilo que le quiera dar a su terraza. Seguimos con el mobiliario. El mobiliario estará en función del ambiente que se quiere crear y del espacio disponible.
Se comprende normalmente de mobiliario, de asiento y una o varias mesas. La tendencia más común ha sido utilizar mobiliario de material plástico, por su fácil limpieza y economía. Aunque si se entiende la terraza como una prolongación exterior del salón comedor, el mobiliario deberá seguir el concepto en cuanto a estilo de este. También, como podemos ver, uno de los más utilizados es la madera. Hay que tener mucho cuidado con el estilo de muebles que vamos a utilizar, ya que van a estar expuestos, y tenemos que tomar en cuenta esos factores, ¿no? Para su mantenimiento. Los aspectos generales, seguimos con las plantas. En el caso de las plantas, lo más aconsejable es utilizar espacios de fácil cuidado, especies, perdón, de fácil cuidado, orientándolas teniendo en cuenta las horas de sol y cuidando su altura para evitar que el viento pueda romper sus tallos. Como nuevas alternativas a la vegetación en terrazas podemos incluir los jardines verticales y las plantas de huerta. Aquí podemos ver en la imagen, le voy a acercar cómo es que hay un jardín vertical en esta parte de la pared. Y la vegetación sin mucha altura por el tema de los vientos. Materiales más comunes. Materiales más comunes. La madera es un material de construcción clásico que se ha utilizado durante más de 1000 años para una terraza. La madera puede servir como material principal y acabado. Como regla general, el marco está hecho de madera con una sección transversal de 100 a 150 milímetros. Los elementos se utilizan ligeramente más delgados para los soportes, siempre que el techo no sea muy pesado y esté parcialmente fijo en la pared adyacente de la casa. El suelo está hecho de terrazas que encajan en troncos de madera. La tabla de alarce es la mejor para esto. Sus propiedades, durabilidad y resistencia a los parásitos y la humedad harán que el piso sea resistente a diferentes tipos de influencias, lo que da derecho a considerarlo casi eterno. Seguimos con la madera, perdón. Los derivados, tales como tableros. Una disculpa, tuve que silenciar ese chat. Ok. Los derivados de la madera, tales como tableros de partícula y tableros de fibra, se usan raramente para crear una terraza como revestimiento de piso. No serán adecuados en forma pura, ya que no pueden hacer frente a la humedad que está abundantemente presente en la terraza en tiempo de lluvia. La única excepción es el compuesto de polímero de madera de WPC, creado a partir de una mezcla de plástico y madera de una manera especial. Tiene todas las ventajas del plástico, pero carece de las desventajas de la madera. No absorbe la humedad, es resistente a los efectos de las plagas de insectos y la luz solar directa. Ese es el material perfecto para terminar la terraza. Y aquí vemos un ejemplo de este tipo de madera, pero pues ya es un derivado con diferentes tipos de componentes. Ok, es importante que tomemos en cuenta cómo vamos a preparar nuestra madera, porque no es simplemente dejarla así, ya que si no se utilizan estos métodos, es muy probable que se deteriore mucho más rápido. Es obligatorio procesar la madera con impregnación especial, realizando varias funciones importantes a la vez. En uno de los puntos, protección contra la humedad, resistencia al calor y temperatura baja, protección contra roedores e insectos y resistencia a la descomposición. Ahora vamos a seguir con el metal. Muy a menudo se pueden ver soluciones utilizadas artículos forjados como regla general, forja, rejas y vallas. Desafortunadamente no todos pueden permitirse un diseño de este tipo, ya que el trabajo de un herrero es bastante costoso. Con un presupuesto limitado y un gran deseo de tener una terraza de fierro forjado, puede utilizarse productos industriales. A pesar del hecho de que las piezas de forja son producidas por un transportador y no son únicas, se ven bastante bien y a primera vista apenas se distingue del trabajo individual del maestro. En este caso hay incluso una ventaja definitiva. Es posible emitir una barandilla en la terraza y una varilla del balcón en una llave. Por lo tanto, la composición tendrá un aspecto orgánico y podrá mostrar su gusto y sentido del estilo a los demás. Seguimos ahora con baldosas.
Si el estilo de construcción no implica el uso de madera en él, entonces puede considerar una opción como baldosa, de cerámica o porcelana. Las principales ventajas de utilizar baldosa en la terraza como pavimento. Posibilidad de elegir cualquier diseño dado que el azulejo puede emitir casi cualquier material. Es posible encarnar cualquier estilo con azulejo o grés porcelánico. Ok, resistencia a factores externos. La baldosa no teme a la humedad ni al fuego. Es resistente al aumento de cargas y a las garras de los animales domésticos. En grés porcelánico puede caminar con seguridad sobre los talones sin no tener miedo de que el piso se dañe. Una desventaja de la cerámica es su deslizamiento, dado que la terraza implica una entrada periódica de humedad. Esta calidad a menudo se convierte en el factor debido a que muchos se niegan a elegir, pero esta desventaja se puede eliminar fácilmente eligiendo una loseta con una superficie, textura o áspera para colocarla en la terraza. Como se puede ver, aquí eligieron para el exterior un tipo de baldosa, de loseta, pues muy áspera, como pueden ver, le estoy acercando, pues para evitar ese tipo de desventaja que podría ser el deslizamiento, ya que está en el exterior y se expone mucho a la lluvia, a la humedad. En la simbología de los planos no hay mucho que explicar, ya que es como una parte de la casa, como cualquier otra, y se puede pues identificar fácilmente, como lo podemos ver en estos dos planos, ya que vemos que la terraza viene siendo el área donde está una alberca y en el segundo piso se ve sombreada, pues ya que queda abajo, ¿no? Pero se sigue observando. Aquí podemos ver igual una terraza en la planta baja, que es la imagen superior, en donde vemos la alberca y parte de vegetación, unas como camas para tomar el sol, unas camillas. Entonces, en sí no es como que hay una simbología especial, es como identificar cualquier otra parte de la casa, como identificamos una cocina, una recámara. Y en la parte de inferior vemos cómo se ve sombreado, pues dando a entender que está en la planta baja. Aquí vemos una vista de perfil. Podemos ver que se identifica que en la parte de arriba es como un tipo jardín, se ve el pasto, y en la parte inferior es como un poco más de convivencia, en donde hay un comedor pequeño y está la gente, ya sea ahí se ve tomando el sol, leyendo, y así es como se vería. O sea, es fácil identificar de que estamos hablando de una terraza. Vamos a proseguir por los ejemplos y traté de elegir la mayor variedad de terrazas, más bien de diseños, para darnos muchas ideas de cómo podemos diseñar una terraza y la variedad inmensa que hay de estilos. Aquí podemos ver, le voy a dar un poquito más rápido porque ya siento que me he pasado del tiempo. Hay de todo estilo, esta está muy saturada para mi gusto. Hay unas que son incluso un poco más, le dan más funcionalidad, ya que vemos que aquí pueden incluso ver la tele, tienen una chimenea, sillones, mesas junto a la alberca. Aquí vemos también que incluso se puede hay una área como para asar, como para cocinar, un comedor. Igual aquí, asadores. Esta ya es más que nada como simplemente una alberca. Esta nada más así como para tener un área fuera de la casa, pero en sí no tiene una funcionalidad. Aquí simplemente como para salir, platicar y nada más tiene un comedor. Es dependiendo del gusto de cada quien. Y por último tenemos una que está a la altura o cerca del lago. Y aquí termina mi presentación. Muchas gracias por su atención.